Buenas, primero que todo vamos a presentarnos. Nosotros somos el grupo número uno y nos tocó hablar de lo que serían los conceptos fundamentales del Internet de las Cosas. El grupo está integrado por Jessy Juan Cruz, Saya Juan Cruz y Romanasi Alejandro. Si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el tipo de estructura que nosotros definimos para poder detallar características importantes de lo que determinaríamos crucial para entender qué es el Internet de las Cosas y entender sus conceptos fundamentales y básicos. Este tipo de abarcamiento que tratamos de dar es de una manera eficiente y simple para que se pueda entender desde un conocimiento básico a qué estamos intentando abarcar dentro del Internet de las Cosas, debido a que una vez que nosotros hacemos los análisis de este tema vemos que tiende a abarcar diferentes tipos de sectores y tareas que se pueden presenciar a lo largo de la vida cotidiana de una persona. Lo primero que vamos a definir dentro del índice va a ser la definición fundamental de Internet de las Cosas. Después vamos a ver por qué es tan importante y por qué nosotros estamos estudiando esto, debido a que, como dije anteriormente, tiene una importancia y una relevancia muy elevada por el concepto de las tecnologías y el desarrollo y hacia qué en dirección se van determinando estos tipos de tecnologías. Vamos a ver ciertas aplicaciones, qué tecnologías han hecho posible el Internet de las Cosas, componentes principales, el ecosistema, es decir, cómo interactúan los componentes del Internet de las Cosas, y la diferencia entre diferentes tipos de términos. Bueno, lo primero que va a hacer es, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a definir qué es el Internet de las Cosas. Lo que podríamos determinar o entender a partir del Internet de las Cosas, para verlo de una manera simple, es que lo podríamos definir como un sistema. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando nosotros hablamos de un sistema, nos referimos a un conjunto de elementos que están relacionados y que poseen un determinado fin. En este caso particular estamos hablando del Internet de las Cosas, entonces vamos a referirnos a estos elementos que interactúan entre sí como elementos electroelectrónicos. Podrían ser así tales como, por ejemplo, maquinarias dentro de una industria, podrían ser así tales como electrodomésticos dentro de un determinado hogar, y también podríamos hacer referencia a un conjunto de sensores o actuadores que van a interactuar con el entorno. Estos tipos de elementos van a intercomunicarse entre sí a partir de una determinada red, que va a ser el Internet. Esto nos va a poder o nos va a permitir una distribución de información para poder analizar y gestionar cuáles van a ser las medidas que nosotros vamos a tener o vamos a tomar en función de los datos que estemos tomando de nuestro determinado entorno. Bueno, siguiendo con la próxima diapositiva, vamos a responder por qué es tan importante el Internet de las Cosas. Este tipo de respuesta se puede obtener de una manera simple observando y analizando hacia dónde tienden las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si nosotros analizamos la domótica, vamos a ver que una de las cosas que se busca, uno de los objetivos es facilitar la interacción entre el ser humano y el entorno. También se busca de una manera más simple automatizar diferentes tipos de procesos a partir de la recolección de datos. Por ejemplo, también, si analizamos la industria, vamos a ver que los diferentes tipos de elementos que están dentro de la industria van a estar interconectados y lo que se va a buscar es aumentar la eficiencia de un sistema. También se va a buscar gestionar la información que se adquiere y a partir de esta información gestionada vamos a tomar un determinado conjunto de acciones. Bueno, ¿cómo vamos a o cómo se adquiere todo esto? Esto se va a adquirir mediante la informática de bajo costo, la nube, Big Data, analítica y tecnologías móviles, permitiendo que las cosas físicas puedan compartir y recopilar datos con una mínima intervención humana. Hola, soy Juan Cruz Yesri y voy a continuar la explicación de mi compañero sobre lo que vendría a ser el Internet de las Cosas, ¿sí? En este caso vamos a ver las aplicaciones del IoT en diferentes sectores. Para esto nosotros buscamos las aplicaciones en industrias claves, ¿sí?
donde vamos a encontrar la agricultura inteligente, las ciudades inteligentes, la gestión de mantenimiento, la salud y medicina, el smart grid y ahorro energético y la domótica, ¿sí? Para esto vamos a empezar con la agricultura inteligente, ¿sí? En este caso son los sensores de IoT que se utilizan para monitorear las condiciones del suelo, la humedad y el clima, optimizando el riego y mejorando el rendimiento de las cosechas. Luego tenemos las ciudades inteligentes, donde los dispositivos de IoT van a ayudar a gestionar el tráfico, optimizar el alumbrado público y mejorar la recolección de residuos, reduciendo el consumo energético y mejorando la calidad de vida. La gestión de mantenimiento, donde nos va a hablar que es una de las áreas más extensivas que para la aplicación de la tecnología IoT, y es precisamente la gestión de mantenimiento mediante la combinación de herramientas de diagnóstico como sensores y de software especializados en la gestión de mantenimiento, como lo que puede ser el CMMS o el EAM, y se obtiene una herramienta multifuncional cuyo uso puede ser aplicable a una multitud de disciplinas y prácticas, ¿sí? Con la finalidad de alargar la vida útil de sus activos físicos y al mismo tiempo garantizar su confiabilidad y disponibilidad. Luego vamos a tener lo que es la salud y medicina, donde actualmente por medio de monitores de salud portátiles podemos recopilar datos de paciente en tiempo real, alertando a los profesionales médicos sobre emergencias antes de que estos síntomas se agraven, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo a lo que vendría a ser la calidad de vida del paciente. Luego nos encontramos con lo que vendría a ser el Smart Grid y ahorro energético. Acá nos habla básicamente del uso progresivo de medidores de energía inteligentes o medidores equipados con sensores y la instalación de sensores en diferentes puntos estratégicos que van desde las plantas de producción hasta los diferentes puntos de distribución, permitiendo así un mejor seguimiento y control de la red eléctrica. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir gestionar y optimizar de manera eficiente los recursos como lo que vendría a ser el suministro de corriente eléctrica en las instalaciones dadas, ¿sí? Y luego vamos a tener la automatización del hogar, también llamado domótica, donde básicamente los sistemas de IoT permiten controlar electrodomésticos y sistemas de seguridad a distancia, también como sistemas de iluminación, aumentando la comodidad y seguridad dentro del hogar, ¿sí? Para entender un poco mejor estas aplicaciones, vamos a ver qué tecnologías han hecho posibles el Internet de las Cosas. Si bien la idea del IoT existe desde hace mucho tiempo, una colección de avances recientes en una serie de tecnologías diferentes la han hecho mucho más práctica, ¿sí? Para esto vamos a ver las diferentes tecnologías que lo han hecho posible, que van a ser la accesibilidad, la conectividad, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Dentro de la accesibilidad podemos ver una mayor variedad de sensores, actuadores y plataformas en la nube, ¿sí? Luego vamos a tener lo que vendría a ser la conectividad, donde una gran cantidad de protocolos de red para Internet han facilitado la conexión de sensores a la nube y a otras cosas para lograr una transferencia de datos eficiente, ¿sí? Luego tenemos lo que vendría a ser el aprendizaje automático o aprendizaje automático y analítico, en donde vamos a ver que con los avances en aprendizaje automático y analítico, junto con los accesos a cantidades grandes y variadas de datos almacenados en la nube, las empresas pueden recopilar la información de forma más rápida y fácil, haciéndolo mucho más eficiente. Y por un lado, el surgimiento de estas tecnologías aliadas siguen traspasando los límites del IoT, pero por otro lado también los datos producidos por el Internet de las Cosas también alimenta estas tecnologías, ¿sí? Al mismo tiempo, tenemos también lo que vendría a ser la inteligencia artificial, ¿sí? En donde vamos a ver que los avances en las redes neuronales han llevado el procesamiento del lenguaje natural, el PLN, a los dispositivos de IoT, como lo que vendrían a ser los asistentes personales digitales de Alexa, Cortana y Siri, y los han hecho atractivos, asequibles y viables para uso doméstico. Luego de esto, nosotros vamos a tener lo que vendrían a ser los componentes principales de un sistema del Internet de las Cosas, ¿sí? En este caso vamos a tener los dispositivos físicos o cosas, ¿sí? Que van a ser los objetos conectados que pueden ser sensores o actuadores. Los sensores permiten capturar datos del entorno, mientras que los actuadores van a permitir tomar acciones basadas en los datos recibidos. Luego vamos a tener lo que vienen a ser las redes de comunicación, en donde los dispositivos de IoT se conectan entre sí a través de redes como Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 4G, 5G, entre otras. Y estas redes permiten la transmisión de datos
desde los dispositivos hacia las plataformas de procesamiento, ¿sí? Dentro de las plataformas de procesamiento y análisis de datos, nosotros vamos a tener que una vez que los datos son recogidos por los dispositivos y enviados a través de las redes, se van a procesar en plataformas de la nube o servidores. Y estas plataformas permiten analizar los datos y generar información útil, como tendencias, alertas o acciones automáticas, ¿sí? Y por último vamos a tener lo que vendría a ser la interfaz de usuario, ¿sí? En donde los datos procesados y analizados pueden ser presentados a los usuarios a través de aplicaciones móviles o por medio de la web, donde pueden visualizar la información o interactuar con los dispositivos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son lo que es el ecosistema IoT, lo que lo conforma y cuáles son los componentes que hacen a que el IoT pueda dar su entidad, y son los dispositivos en sí, que son los que nosotros mayormente vemos instalados, como por ejemplo un robot inteligente, un robot aspiradora, una cámara también inteligente. Estos dispositivos tienen la particularidad de que tienen dos características o dos partes fundamentales en sí que lo hacen, y podemos tomar la analogía también como si fuese un ser humano. El ser humano tiene sentidos, gusto, olfato, vista, que nos permiten a nosotros justamente sentir y poder captar también lo que nos rodea, o lo que tocamos, lo que vemos. Ahora, la analogía con el ser humano serían los sensores. Los sensores en un dispositivo IoT es aquello que permite medir temperaturas, humedad, luz, presión, entre otras posibilidades. Y lo que al ser humano le permite articular la analogía con los dispositivos IoT serían los actuadores, que esto pueden ser servomotores, bombillas inteligentes, cerraduras automáticas, un brazo robot. Entonces, bueno, estas dos características harían a los dispositivos IoT. Después, no podemos dejar atrás la conectividad que hay entre los dispositivos y una plataforma o algún centro de procesamiento. Para eso nosotros tenemos que hablar de las redes de comunicación que hay entre dispositivos, o entre dispositivo y servidor, o bueno, algún otro tipo de arquitectura. En las redes de comunicación, para poder conectar los dispositivos a internet, tenemos distintas tecnologías que bueno, dependen del alcance, del consumo energético, del ancho de banda que se necesite. Y aquí podemos mencionar algunas tecnologías que son conocidas para nuestro ámbito y otras que no, pero es importante mencionarlas el día de mañana, poder necesitarlas. Dentro de lo que es corto alcance, Bluetooth, todo lo hemos usado Bluetooth, todo lo hemos oído hablar de él. Y bueno, el Bluetooth opera dentro de la banda ISM, dentro de lo que sería la frecuencia, en 2.4 GHz. El Bluetooth suele tener un alcance de entre 10 a 100 metros, dependiendo del dispositivo, y la velocidad de transmisión de datos que suele manejar el Bluetooth clásico. Cabe distinguir que tenemos Bluetooth clásico y el Bluetooth Low Energy. El clásico tiene una velocidad de hasta 3 megabits por segundo, mientras que el Low Energy llega hasta 1 megabits por segundo. La topología que suele usar el Bluetooth se llama Piconet, y es donde un dispositivo maestro o padre conecta hasta 7 esclavos o 7 hijos, y esto lo que hace es conformar un scatternet. Un scatternet vendría a ser lo que es una red dispersa que consta de 2 o más piconets. También podemos mencionar que el Bluetooth utiliza lo que es la modulación FHSS, que es la Frequency Hopping Spread Spectrum, que esto permite cambiar entre 79 canales a 1 MHz, lo cual permite reducir la interferencia y mejora la seguridad.
cuando hablamos nosotros de seguridad, la mayoría de estas tecnologías utiliza el cifrado AES 128. Otra tecnología que también usa este cifrado es Zigbee. Y Zigbee opera sobre la misma banda que utiliza Bluetooth, hasta incluso tiene el mismo alcance, y tiene una baja velocidad de transmisión que ronda entre 20 kilobits por segundo a 250 kilobits por segundo, lo cual lo hace adecuado para sensores y automatización en sí. La topología de Zigbee suele ser en malla, donde bueno, los nodos permiten ir retransmitiendo los datos. Por lo tal, hacer una malla permite mayor cobertura. Este Zigbee suele ser eficiente en términos de consumo energético y se suele usar en dispositivos que funcionan con baterías durante muchos años. Después, otro conocido también es Wi-Fi, que lo tenemos todos en nuestro hogar. Opera en las bandas de 2.4 GHz. Últimamente se lo ha visto en 5 GHz. Que bueno, son los que traen los nuevos routers con la fibra óptica. Y se viene el 6 GHz, que acá en Argentina todavía no se lo ha visto mucho. Y este viene de la mano con el Wi-Fi 6E, que es la nueva versión del Wi-Fi. Y bueno, el Wi-Fi tiene un alcance de 50 a 200 metros. Obviamente se puede extender a través de repetidores, pero bueno, al ser ondas genera ruido y se empieza a perder la calidad en sí de la señal. Y bueno, las velocidades del Wi-Fi han ido variando de acuerdo a las versiones. Cuando estaba el Wi-Fi 4 llegaba hasta 600 megabits por segundo. Después con el Wi-Fi 5 a 3.5 gigas, ya pasamos a gigas, y el Wi-Fi 6 hasta 9.6 gigabits por segundo, lo cual ha sido una evolución terriblemente asombrosa en términos de velocidad. Bueno, la topología que tiene Wi-Fi es una estructura en donde un punto de acceso central permite que los dispositivos se conecten a él. Y bueno, para sumar también el Wi-Fi usa lo que es un multiplexador que divide la frecuencia de manera ortogonal. Esto permite manejar volúmenes de datos mucho más grandes, pero a diferencia de Bluetooth o de Zigbee, consume más energía. Y en cuanto a la seguridad, aquí sí ya difiere de los otros dos que iba comentando, y acá utiliza WPA3, que es la nueva evolución del WPA2, que si nosotros vamos a nuestros dispositivos, o por ejemplo el celular, y en la configuración del Wi-Fi al que estemos conectados, por lo general va a decir que la seguridad que tiene es WPA2. Y bueno, esto justamente sirve para cifrar y proteger las comunicaciones. Ahora, en lo que es largo alcance, una de las tecnologías que bueno, mencionaba el profe era LoRaWAN. Que LoRaWAN opera también en las bandas ISM, al igual que Bluetooth y Zigbee. Y bueno, cabe destacar que estas bandas son sin licencias. Hay bandas que tienen licencia y bandas que no. Bueno, esta LoRaWAN particularmente trabaja en la banda sin licencia y tiene un alcance de 15 a 20 kilómetros. Por lo tanto es grande el alcance que tiene, pero en zonas rurales. Ahora, en lo que son en zonas urbanas se reduce muchísimo y suele ser de entre 2 a 5 kilómetros. La velocidad que tiene LoRaWAN es baja, es hasta 0.3 kilobits por segundo y 50 kilobits por segundo, lo cual es adecuado para aquellas aplicaciones o dispositivos IoT que requieran pequeñas transmisiones de datos. La topología que usa LoRaWAN es estrella, donde los dispositivos finales se conectan a través de gateways a un servidor de red. Y bueno, la modulación que utiliza LoRaWAN es la Chirp Spread Spectrum o CSS. No es el mismo CSS de cascada de hojas de estilo,
por las dudas. Y bueno, permite conexiones a largas distancias con baja potencia. Esto también viene de la mano del consumo energético, que es muy bajo, por lo cual permite que los dispositivos puedan funcionar por muchos años con una sola batería. Al igual que Bluetooth y Zigbee, LoRaWAN utiliza el cifrado AE128, pero en dos capas, una capa a nivel de red y otra a nivel de aplicación. LoRaWAN, por lo general, o mejor dicho, idealmente se suele utilizar para sensores de largo alcance. Por lo tanto, también podemos utilizarlo para lo que son las Smart Cities o ciudades inteligentes. Y si no, también para aplicaciones que requieren una baja tasa de datos debido a su velocidad. Después, otra tecnología que tenemos es NB-IoT, que a diferencia de las demás, esta opera sobre bandas licenciadas como las de LTE, es decir, las bandas que utiliza la red 4G actual, y tiene un alcance bastante bueno para interiores y exteriores de entre 10 a 15 kilómetros. La velocidad de NB-IoT varía entre 10 kilobits por segundo y 250 kilobits por segundo. Por lo general es ideal para aplicaciones de transmisión esporádica de datos. La topología que tiene NB-IoT es estrella, similar a la de LTE, en donde conecta los dispositivos IoT a la red celular. Y cuando hablamos de la modulación de esta tecnología, utiliza dos. Una que es para el enlace descendente, que se llama OFDMA, y otra para el enlace ascendente, que se llama SCFDMA, lo cual mejora la cobertura en áreas difíciles. Y en cuanto al consumo energético, es muy bajo con técnicas como por ejemplo el Power Saving Mode, y otro que se llama eDRX, que permiten prolongar la vida de baterías hasta 10 años, lo cual es bastante. Esta tecnología es segura, tiene características de autenticación y cifrado como la que utiliza LTE, y por lo general se suele utilizar para medidores inteligentes, sensores ambientales y también para monitoreo de datos. Y una tecnología más que voy a mencionar sobre largas distancias es LTE-M, que utiliza las mismas bandas licenciadas que LTE, tiene un alcance de 10 kilómetros y una muy buena penetración en lo que son los interiores. En cuanto a su velocidad de transmisión, es de hasta 1 megabits por segundo en ambas direcciones, lo cual lo hace adecuado para aplicaciones IoT que requieran más datos, como por ejemplo cámaras de seguridad y vehículos conectados. También utiliza una topología estrella y comparte las técnicas de modulación de LTE, pero optimizadas para IoT. Consume un poco más de energía que la anterior tecnología NB-IoT, pero sigue siendo eficiente y puede mejorar la duración de la batería con algunas técnicas, como por ejemplo también acá el Power Saving Mode. Y en cuanto a la seguridad, tiene la misma que LTE con cifrado y autenticación. Es ideal para vehículos conectados, telemedicina y si no, seguimientos en tiempo real de activos. Y después otro apartado también son las redes celulares, que hoy en día son muy utilizadas y consumidas por nosotros, que es el 4G y el 5G. El 5G, la verdad que es una tecnología muy innovadora en la que va a permitir un montón de avances científicos y tecnológicos. A nivel personal, tuve la oportunidad de ser capacitado por la empresa Huawei y ver ya el 5G aplicado en diferentes ámbitos. Es impresionante cómo se puede hacer una cirugía remota con la red 5G, en la que en la ida de la información va en un tiempo de 0.5 segundos y vuelve en el mismo tiempo. Es decir, que tiene una respuesta sumamente veloz, lo cual lo hace muy potente para un montón de avances y sobre todo para la aplicación en el campo de IoT.
Y una última parte fundamental de lo que es el ecosistema IoT es las plataformas de procesamiento, porque si tenemos el dispositivo y la red de conexión, nos está faltando el qué pasa con los datos. Lo fuerte de los dispositivos IoT es justamente el procesamiento que se puede hacer con la información que se consigue. Tener tantos dispositivos conectados, por ejemplo, en una casa, lo que sería la domótica, no tendría su rol importante si no fuese procesado o no pudiésemos hacer algo con esos dispositivos que están captando información. Y bueno, acá se utilizan plataformas de IoT que ya las grandes empresas han diseñado para los usuarios, que están basadas en la nube, y bueno, títulos que todos conocemos, o mejor dicho, empresas de renombre como AWS IoT, Google Cloud IoT, Azure IoT Hub, que bueno, permiten justamente gestionar los dispositivos, hacer análisis de datos y también nos permiten la escalabilidad de la misma red de dispositivos IoT. Bueno, y lo último que vamos a ver en esta presentación es la diferencia entre IoT, entre Industrial IoT y M2M o Machine to Machine. El IoT, como mencionaron mis compañeros, se refiere a esa interconexión de dispositivos físicos en diversos ámbitos, desde el hogar, como lo es la domótica, hasta ciudades inteligentes o Smart City, o el sector de la salud, por ejemplo, la cirugía que mencionaba de manera remota. El objetivo del IoT es recopilar y compartir datos para poder mejorar la eficiencia y crear nuevas aplicaciones basadas de datos. Luego tenemos el Industrial IoT, que su misma palabra lo dice, y es una subcategoría del IoT, cabe destacar, pero se enfoca específicamente en aplicaciones industriales, como la automatización de fábricas o el monitoreo de maquinaria, o por ejemplo el monitoreo de control de calidad. El Industrial IoT se centra en la mejora de la eficiencia operativa en sí, de la reducción de costos también, y de la optimización de procesos productivos, que es lo que mayormente le interesa a una fábrica o empresa. Y por último, el Machine to Machine, lo cual cabe destacar que está deprecado o se está dejando de utilizar. Es un término ya un poco ambiguo, según las fuentes que pudimos consultar, por ejemplo Oracle, y se refiere a la comunicación directa entre dispositivos sin una intervención humana. Se utiliza típicamente en entornos industriales y también para la telemetría, pero como es en el ámbito IoT, abarca un espectro un poco más amplio, incluyendo interacción con plataformas de datos, la nube y análisis avanzado. Así que espero que hayan disfrutado de nuestra presentación para poder adentrarnos en lo que es el IoT, lo cual es un mundo muy amplio que abarca distintas ingenierías como las nuestras, en mi caso de sistemas y mecatrónica, y cuán importante es en el mundo todas aquellas oportunidades que se nos ofrecen con el nuevo mundo que se viene. Hoy en día es difícil imaginar una casa sin cámaras de seguridad, sin una Alexa, sin ir más lejos, que hoy en día está al alcance de cualquiera, e incluso se empieza a ver ya hasta en las propias calles cómo los dispositivos IoT empiezan a tener un papel fundamental y empiezan a mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos y del usuario final en sí. Así que esta ha sido nuestra presentación. Les agradezco por la escucha y nos estamos viendo en un próximo video seguramente.